ese fue el pecadillo de Moisés. Golpeó la roca. Porque Dios le... Pero es que eso ya fue más antes. Pero el que tuvo orden realmente que- consecuencias fue cuando Dios le dijo que hiciera algo. Que le hablara. Que le hablara a la roca y, Y él la la golpeó. golpeó. ¿Y qué pasó con eso? No entró. No entró. No entró tierra. a la Tierra tierra prometida. prometida. La vio Entonces de logró ir al lejos. cielo, pues se arrepintió, su conciencia y todo, pero tuvo consecuencias. Pero- Un pecadillo chiquitillo. También, la Biblia habla de Abraham. Dice, Es correcto. ¿verdad? Abraham. Creo que Abraham dice De ese que no me acuerdo, yo. mintió. Dice Ok. que presentó a Sara como hermana. Como su hermana. Y al final casi se la Y lo, quitan, mismo, ¿verdad? y lo mismo hizo Isaac. Sí. Lo mismo hizo Isaac. O sea, esos fueron mentiras, pecaditos, que lo podemos ver de esa manera, que en el momento a ellos les sirvió porque les perseveró la vida. Pero la palabra de Dios es inmutable en cuanto Él dice que Dios no toma nunca por inocente al culpable. Entonces, Abraham mintió conforme a su esposa y dijo que era su hermana para que no lo mataran. Y sin darse cuenta el mismo pecado, el mismo error lo cometió su hijo. O sea, nosotros pensamos que no nos va a afectar estar ocultando pecaditos en nuestra vida, ocultando ciertas, pensamos que no nos va a afectar, pero sí hay una generación adelante, detrás de nosotros, que va a sufrir algunas consecuencias, aunque en el pacto, en el nuevo pacto que dice Jeremías 31, es que cada quien va a dar cuenta de su propio Ajá. acto. Pero yo he visto resultados de padres que han fallado en el futuro y que sus hijos hoy están en drogas, ¿me entienden? Sí. Están- Ali, ¿cuáles son esos pecados blancos que mencionaste? Es que las mentiras Acércate, blancas, porfa. Las mentiras blancas. Era como decía hermana, las mentiras piadosas. Porque es como el color blanco es como es puro, Sí. es limpio. Entonces son mentiritas como también decía el hermano de que decirle al descuentero que no estoy. Entonces es como una mentira que dice, pero si no pasa nada, a nadie le dice nada. Dice mi mamá que no está. Ajá. Sí. Entonces, para vos, esos son... Entonces esas son como mentiras blancas que o alguien te prestó algo y lo tenés en la mano, dame, no, es que se me terminó, o Ajá. no tengo, y sí tenés. Entonces son mentiras que tal vez son mentiras blancas, Ajá, pero piadosas, crees que esas mentiras blancas... pero siempre son mentiras. Ok, y la mentira es... Pecado. Entonces una mentira blanca y una mentira negra te van a llevar a Y dónde? no, pero hablemoslo más claro. La mentira, además de ser un pecado, es abominación ante los ojos del Señor. Si hay cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice la palabra en Proverbio. Y entre las 7 que abomina está la mentira, la lengua mentirosa. Entonces, Retomando un poquito lo que mencionaba hermano Jorge, de que esos pecados que están ahí ocultos, obviamente te van a traer consecuencias a futuro. Pero para mí, el pecado está oculto a los ojos de los hombres, porque ante los ojos de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Hay un pasaje en la Biblia que dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Así que cuando nosotros cometemos algo, un pecado, y lo escondemos, a futuro vamos a tener la consecuencia y tarde o temprano eso va a salir a la luz. Siempre hay consecuencias para todos los pecados. ¿Qué decís de eso, Juancito? Es que, mire, el problema pienso yo con los pecadillos, con esas cositas que uno va ahí, es que como que el corazón se va cauterizando y vamos acostumbrándonos a mentir, vamos acostumbrando y vamos perdiendo el temor de Dios y sin darnos cuenta nos volvemos mentirosos, nos volvemos personas que ya no tenemos temor de Dios y incluso, ¿cómo le puedo decir? Prácticamente ese pecadillo, sabemos que hay un enemigo que es oportunista y él va a tomar ese pecadillo como una oportunidad para destruir, para dañarte el testimonio, porque, ¿cómo le puedo decir? El diablo es oportunista, él no va a perder la oportunidad de dañarte o de ponerte un pensamiento o aprovechar, como dice la Biblia, que el mentiroso, dice, tendrá su parte con el homicida, también con el fornicario. Pero me gustaría hablar de eso, de lo oculto, ¿verdad? Que siempre sale Pecado a la luz. oculto. Es bueno eso. Suéltalo. Mire, yo he escuchado gente que están tan acostumbrados a los pecadillos que dicen, pecan y dicen, no, si Dios todo lo perdona. ¿Has escuchado eso? Entonces, es duro porque uno dice, y participa del altar. Y tiene privilegios, pero en su mentalidad él dice, no, si es que yo peco ahorita y después le pido perdón al Señor, porque Dios todo lo perdona. Entonces ahí es donde yo quiero que nosotros alertemos, porque también dice que Dios puede cansarse también
porque Dios Sí. conoce el corazón. Pecados ocultos. Recuerdo en una ocasión a David en un salmo que dijo, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Me quitaste el texto que iba a Suelte, compartir. varón, suelte. Vaya. Fluye, papá. Ya lo tenés, Estamos en el fluye. espíritu, ¿estás viendo? Fluye. Fluye, Eliezer ahí. Alison, vaya preparando los comentarios, hay varios. Sígale ahí, Jorgillo. Esa parte de líbrame de los pecados que me son ocultos, Eliezer, eso calza en una persona que realmente está procurando de que Dios lo siga viendo con ojos de misericordia. Porque cuando David hace esto, David no solamente hace énfasis en él como el rey David, como el hombre conforme al corazón de Jehová, no. Ese punto, específicamente ese punto que está exactamente en el libro de Salmos, capítulo 19, versos 12 y 13, le dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David. Entonces, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Persevera también a tu siervo, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces yo seré íntegro y estaré limpio de mi gran rebelión. David está expresando no solamente de su humanidad, cuánto él necesita al Señor, sino también de nosotros. Porque cuántos pecados nosotros cometemos que ofendemos al Señor y no nos damos cuenta. Por eso es necesario que antes que usted se acueste, Siempre es bueno pedir perdón. siempre es bueno pedir perdón. Incluso por los, como dice David, por los que no me acuerdo. Señor, Cometemos perdona tantas por cosas. si acaso. Tantas cosas, tantos errores cometemos que no nos acordamos que Dios sí nos sigue viendo con ojos de misericordia. Pero, como decía hermano Juancito, Incluso, mire, hay pecados que nosotros cometemos que nosotros creemos que no son pecados, pero sí son pecados. Así es. Porque la ley no nos va a juzgar a nosotros por algo que nosotros, digamos, por ejemplo, para no enredarme tanto, yo creo que matar no es pecado. Entonces, la ley dice que matar es pecado, Así es. pero yo digo que no es pecado. Entonces yo la mato a ella. La ley a mí me va a juzgar. La ley a mí me va a juzgar aunque yo piense que lo que hice no está mal. Y es lo que pasa con la Biblia. La Biblia nos da un sinnúmero de reglas que tenemos que cumplir. Y si nosotros creemos que no es pecado o no creamos, la ley siempre va a ser la misma. Así es. Entonces por eso David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque a veces sin querer queriendo tenemos una mala palabra, una mala mirada, un rechazo, un desaire, un mal pensamiento, una mala expresión, o nos comportamos mal con alguien, sin querer queriendo, y nos vamos a acostar felices de la vida, creyendo que si Cristo levanta a su iglesia nos vamos a ir al cielo. Aleluya, voy volando en el cielo. Y ahí es donde Y es que te quizás está cayendo de la cama, por ¿no? cosas chiquititas, por pecadillos, nos podemos quedar ahí pues ardiendo en el infiernillo. Ah. Ahora, hermano Eliezer, cosa muy, muy clara lo que está hablando es esto, de saber que cometemos errores que no nos damos cuenta, pero que hay con los que sí sabemos. Ay. Sí. Suéltala. Vamos a hacer una pausa porque me interesa eso de los pecados ocultos, y la pausa es para leer los comentarios, para que no se preocupen. Santo Herrera dice, los seres humanos podemos intentar tapar un pecado, pero todo sale a la luz. Recordemos lo que dice su palabra, que somos cartas leídas. Carlos Iglesias dice, creo que delante de Dios todos los pecados son iguales, sin embargo la diferencia se puede encontrar en las consecuencias que acarrea cada pecado en esta tierra. Por ejemplo, aunque la lujuria y el adulterio son ambos pecaminosos, eso no significa que sean iguales en todos los aspectos. Ejemplo, tener lujuria en el corazón tendrá consecuencias en este mundo, pero esas consecuencias no serán tan severas como cometer el acto físico de adulterio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. Ahí tenemos también un comentario de Evelyn Morales, léelo porfa, Ana. Con Está interesante. Alison es imposible cometer esos pecadillos, porque el domingo antes de irnos a la iglesia le dije que si me buscaban dijera no estoy. Tocaron la puerta buscándome y me dijo que no y tuve que salir. ¡Eso! La autoridad, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién es Alison? ¿Es usted? Yo, Alison. sí. Felicidades, No tapa Alison. nada la Correcto. hermanijilla. Sí, viste que tiene moral para hablar de este tema. Sí. Alison. Si Luis van a Rodríguez. pecar, que no esté ella. Sí, Luis Rodríguez Sí, dice, sí. eso dice Luis Rodríguez, eso sucede porque el pecado trae ceguera espiritual. Yo había leído suegra y es ceguera espiritual. Casi le di suela, yo también. Sí. Bueno, los pecados ocultos.
ya mencionamos de los pecadillos que se hacen y a veces no tenemos ni conciencia de ellos y le decimos al Señor, perdóname. Pero Jorge dijo algo interesante. ¿Y qué hay con los pecados ocultos que sabemos que estamos cometiendo y aún así los escondemos? Suéltate, siervo. Dale, suelta la voz, Yo- por dónde te traje. Antes de que usted, hermanos, suelte el Ese Corán, rema. la Torá, todo lo que trae ahí. Solamente sería bueno que explicáramos, según este texto bíblico, qué es el pecado. Porque, Explíquelo, Juancito, por vámonos. favor, porque entonces, dice aquí en Primera de Juan 5:16, dice, hay pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ello. Después dice, toda injusticia es pecado. Ahí, creo que esa es la mejor definición del pecado, toda injusticia. Por ejemplo, toda desobediencia, o sea, la desobediencia a la ley de Dios es pecado. Ahora sí, suéltela, ¿no? Bueno, entonces como él dice, toda injusticia es pecado, ahí es donde se refleja específicamente el amor de Dios. Ok, la palabra aclara que antes el juicio de Dios sobre la tierra, antes de que Cristo viniera a la tierra, era fuego nada más y espada. Fuego y espada. Ramera que fuera encontrada en el acto era matada a piedra. El que blasfemara matada a piedra. Era fuego y espada, pero viene el tiempo en el que Jesús viene como nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos hace vivir un tiempo de gracia. Entonces, el amor de Dios se refleja en lo injusto, ¿me entiendes? La injusticia, el pecado, ahí se refleja el amor de Dios. Si no hubiésemos tenido necesidad de que Cristo viniera al mundo a morir por nosotros, en vano sería nuestra fe, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy sabiendo que estoy pecando y que esa gracia me está salvando, significa que estoy abusando de la gracia. Y eso es lo que hacemos muchos ministros, hermanos. Abusar de la gracia. Abusar correcto. de la gracia. Ahora, con esto que Juancito dice, que toda injusticia es pecado, así es verdad, eso fue lo que dice. No, la Biblia, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con los evangélicos que son injustos? ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. Por ejemplo, comprar una libra de queso y la pesa está mala Está adulterada, y está te adulterada. están dando menos de lo que realmente es. Eso es injusticia. Claro. Eso es injusticia. Debería de arrepentirse. Está 10.000 veces descarriado. ¿Qué pasa con los 125 cristianos? veces descargado. Eso y mucho más para llegar a lo Lo más que grave. lo que pasa, hermano Eliezer, es que el concepto personal que usted tenga del pecadillo es lo que usted va a acarrear sobre su vida. Porque si el ser justo no es suficiente, imagínense ustedes, si el ser justo, porque la Biblia dice que no se puede ser tan justo y no hay nadie justo realmente. Por eso todos somos salvos por gracia. Así es. Entonces, pero si el ser justo no es suficiente, entonces ¿cómo usted puede excusar que usted comete pecado y le roba a la gente de esa Ajá. manera? Y la cosa es que de tanto que lo hace, ya ni siente que lo está haciendo mal. ¿Qué te parece eso, Alison? De los cristianos que cometen injusticia y van a la iglesia y levantan las manos y adoran a Dios, pero ellos saben que están siendo injustos en algunas cosas. Que no son cristianos. Eh, Porque Fácil y rápido, ¿no? ¿Para Sí, qué vamos a hablar porque, más? O sea, sí, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Yo no creo que Jesús hiciera injusticia. Jesús era santo y igualmente era 100% hombre, era 100% carne. Y entonces los cristianos que se dicen llamar cristianos, y como usted dice, que levantan la mano, Ajá. que lloran, se arrodillan, pero hacen injusticia, en realidad no están practicando el cristianismo, ni siquiera el evangelio. Porque no es una religión de que es que no voy a beber, no voy a salir, no simplemente se tiene que centrar en eso, sino en tu vida cotidiana qué haces que de verdad es injusto, entonces... sí, En las no. cosas pequeñas, en las Sí. cosas del diario vivir. Anita, Yancy, esposa mía, una opinión al respecto. Suéltala. Es que no sé, están arrasando ustedes que no sé qué decir. No, pienso que esa es una parte bien delicada, en la que uno tiene que manejarse con mucho cuidado como cristianos. Hay mucha gente que tienen empresas y que son cristianos y que muestran ciertas injusticias con sus trabajadores. Sí. Creo que si preguntáramos, hay muchos testimonios de gente que ha tenido malas experiencias con jefes cristianos. Sí, A hombre. veces son más Me estoy acordando. conscientes, sí, son más conscientes y un poquito más justo el que no conoce de Dios. Porque a veces la gente cree y quiere separar la relación de Dios con la relación laboral. Ajá, y no, tenés que dar testimonio Así es, donde así está. es. Yo lo vi, fui testigo de muchas injusticias en diga el cierto nombre. lugar, no. Pero sí, es tremendo eso. Decía, hombre, No. si nadie nos está viendo. No, Sí, dale. también hermano, ay, se me olvidó, hermano.
No, pero también el hermano habló del tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero también acordémonos que cuando nosotros pecamos con conocimiento y sabemos que es pecado, pero decimos Dios todo lo perdona, estamos abusando de la gracia. Estamos abusando de la gracia y la Biblia dice que aquel dice que persevera en el pecado se vuelve esclavo del pecado. Y ese es el problema y esa es la atadura que a veces hay en mucha gente, que está esclava porque ellos dicen, no, esto no es pecado. O sea, pecado es la falda, pecado es el pantalón, pecado es la pintura, pecado... Entonces, pero la Biblia en Gálatas 6:20 habla y dice que el pecado no está fuera del cuerpo, dice que está dentro de nosotros. Ahora, hay gente que habla de eso que vos estás diciendo ahorita y te dicen, es pecado, esa muchacha anda en pecado porque anda en pantalón, o la otra anda en pecado porque anda unos aretes, pero ellos son murmuradores, son chismosos, hablan de cosas diferentes, raras. Sí, y el problema es que a veces la gente le echa la culpa a lo de afuera y nadie peca por culpa de afuera. La Biblia dice que somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos. Y Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Es correcto. Y a veces nosotros tenemos ese pensamiento que decimos, es que esta chavala me está tentando, es que esta chavala me está chateando, es que esta chavala me está provocando. No, lo que siempre Satanás, la arma de Satanás es la tentación, pero el pecado ya está en el hombre. Sí. ¿Verdad? Así es. Según Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7 dice que fuimos vendidos al pecado. Por tanto, lo que hago yo, dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno. Así Pablo es profundo, hermano. Pablo, ¿por qué no nos regalas una cuarta de inteligencia de eso? Dice Pablo, entonces, si el pecado que mora en mí hace que yo peque, pero en mí yo no quiero pecar, entonces ¿quién cometió pecado? El pecado que mora en mí. Que alguien me explique. Eso está como de loco. Sí. Dice Pablo, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Porque yo no quiero pecar, pero el pecado que mora en mí hace que yo peque. Pero Pablo, volvemos al punto, está siendo sincero en reconocer que él necesita de Dios. Pero el punto acá es los pecaditos que nosotros no reconocemos, hermano. Ahora, hay algo que quedó en el aire, pero ya lo vamos a agarrar para que no se vaya. Antes, léete porfa, Alison, de Olga para abajo. Olga Cruz Sánchez dice, así como la oración en secreto es recompensado en público, así el pecado en secreto. Por más pequeños que sean, se manifiestan en público. Amén, saludos. Santo Herrera, pecado es pecado, sea grande o chiquito. Carlos Iglesias dice que Ana Celedón está calladita. Santo Herrera dice que diga el lugar, hermana Ana, de que dijo que tenía experiencias malas. Ajá. Carlos Iglesias dice, Amos sería, hacer... Amos es un libro de la Biblia. Pero es que al final dice con los... haced lo que es justo. Amados, a ver, sí. Amos. Ajá. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses 4:1. Amos, o sea, los jefes. ¿viste? Todo, Amos, o sea, jefes, haced lo Patrones, que es justo. patrones. Correcto. Diablo, sí me la pusiste difícil. Jefecito. Sígale. Santo Herrera dice, el hermano Juancito ya sabe que cuando sea contratado como peluquería, Ajá, peluquín, Ujú. tiene que bajar el 50% del valor de la presentación. Eso es injusto, hermano. Eso Eso es es que me injusto, quieren ya. voltear el perol a mí. No, así no. Y Dorian Rivera dice, yo veo que a veces todos se atacan los pecados, pero todos pecan de manera diferente. Ay, cierto. mamá. ¿Quién fue el de Celajazo? Un admirador de Eliezer Sala. Dorian dice. Dorian, amigo de Eliezer. Leonardo Machado, está quemadito Eliezer. Bueno, no tanto, una bronceadita no me hace mal. Jorge. Pero será por el pecado o por el sol que te Hijo de voy a Bachi, decir. ey. No, pero Porque- mire, porque- hermano, el sol, varón, está el sol. maltratando su cuerpo, ese es un pecadillo, varón. Bueno, sigámosle. ¿Qué hay de la gente que peca ocultamente, pero saben que están cometiendo el pecado y aún así van a ejercer sus ministerios lejos de los lugares donde saben que andan en pecado? Varón, qué clase. Qué Directa. necesidad. No me hables de eso, papá, que ahorita estoy lleno de información, Me hermano. diga, ahorita está caliente. Esto está caliente. No Estoy caiga, tan caliente no ahorita caiga. que si lo suelto no da tiempo.
tiempo, varón. vas a caer en Van a decir, pecadillo. este hermano camina en pecadillo. Vamos a tener que hacer un programa de farándula. Sí, de farándula. directo. Mira, Con yo, máscara. te voy a hablar de uno viejo porque el nuevo hay que corroborarlo. Bueno, sí, tenemos noticia caliente, señores. Te voy a hablar de uno viejo. Recuerdo a un evangelista. El chisme es Diga pecado. nombre, No, hermano. recuerdo, no es chisme Diga porque nombre, estábamos oración. juntos. No, Estábamos no, juntos. lo vamos a hacer cristiano. El chisme no es pecado, pero hay que desenmascarar. Desenmascarando el pecado. Parte 1. Parte 1. Estábamos en un retiro espiritual. En el año. Estamos hablando Hora. del 2016, 2015 más o menos. jovencito. 2015. El hombre andaba aprendido porque el hombre volaba fuego. Aleluya. Ya casi sé que Ya. Y mira lo que dice. Hermano, estábamos sentados en una mesa y dice el hombre, yo ya le conocía los repertorios. Ajá. Ya se los conocía. Entonces, pero me tocó compartir escenario con él. O altar con él, pues, porque para mí era un altar, para él era un escenario. Y viene él y frente al pastor dice, yo creo, pastor, que tomarse una cervecita no es malo. Total, Dios te va a perdonar si tienes que ir a predicar a la gente. Andaba tomado de cerveza. Ah, hermano. Échala. Lo que pasa es que Andaba yo buena gasolina, hermano. Sí. Lo que pasa es que yo anteriormente lo había denunciado. Mira, hermano, no es pecado denunciar el pecado. Hay que ¿verdad? Hay que decirlo, hay que ser valiente. Pero nuestra actitud como cristianos, cuando escuchamos ese tipo de cosas, da algo como que vos quisieras salir a... ¿Qué decía el hacer- hermano? Que una cervecita no era mala. No era mala, que el Señor te perdonaba si tenías que predicar. Y da decepción Da también. decepción, hermano. Ah, ok, antes de que se decepcione. Se sigue decepcionando. Para ustedes es pecado tomarse una cerveza. Claro. Claro, todo hombre ayuno que... no, 100%. Para ustedes es pecado una cerveza. Hermano, ¿Por qué pensaron? Porque la Bueno. pensaron. Lo dudaron. La pensaron. Lo están dudando. Es que yo sé que hay gente que nos está viendo que no sabe mucho de Biblia. Entonces hay que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Ajá. No, para sí. vos es pecado. Ah, claro, hermano. Es pecado. ¿Y para porque- vos, Ali? Sí. 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 ¿Para qué nos vamos a meter Sí, hermano. Hay que ser... Es que al pecado, el problema es que llamamos errores a los pecados. Entonces ahí es donde hacemos pecar a la gente. Y la palabra dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es pecado. le es pecado. Ya, Entonces, ahí en la parte donde usted hablaba del rey David, el rey David decía, líbrame de mis pecados, y lo llamaba por nombre, decía, líbrame del adulterio, líbrame del homicidio. De Él la lo llamaba- soberbia, Él mismo. nunca dijo, Señor, líbrame del error que cometí. Eso no fue un error, fue un horror, mamita linda. Si mató y embarazó a la mujer del vecino, ¿sí o no? Así es. ¿Y cómo va a salir diciendo David, no supe cómo fue? y ese error que tuvo ahí tuvo consecuencias, ¿me Sí. entiendes? Porque David pensó que, déjame decirlo en un minuto. Dale, dale, dale. Pero ya terminó el testimonio del otro hermano, ¿no? Ya, Es el que tipo, estaba bueno, hermano. el tipo andaba tomado y ese mismo momento, en ese mismo día, el tipo salió, tuvimos que sacarlo de la iglesia. Porque él andaba tomado y así andaba cantando, andaba predicando. Otros cantantes que también conocemos que también tomaban, una vez a uno lo mira ya por los bomberos, botado, bien bebido. A otro ahorita ahí está tirado por el lado de la pelota. Algunos sabrán de quién les hablo. Y van afuera y predican. Y traen plata y van a tomar. Ahora, Sí. ¿es posible, pregunto yo a ustedes pues, que tienen experiencia, ¿es posible de que Dios use a esta gente? Tengo opinión, hermano. Ajá. Opino, Alison, para que- Anita, Juancito, cualquiera de los tres. ¿Cuál es la pregunta? De que si es posible que a esas personas Dios la use. Claro. Claro que sí, hermano. Lo que pasa es que el don pero operan en el don. Es que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe. Y ese es el error de mucha gente, que creen que como Dios lo usa, entonces ellos andan bien. Y no. Hay gente que... Hay gente que Pero- simplemente aprendió a hacerlo bien. Sí, eso. y Eso iba a sabe, decir. y Que hay, manipulan y usan los dones. lo que estaba diciendo ayer el pastor, que hay gente que se convierte profesional del púlpito. Del altar. Entonces Artista, como ellos, decía el hermano. artistas, ellos ya saben cómo llegarle a la gente. Entonces se van por Tocan la las psicología. Ajá, tocan las emociones. Vino un personaje cierta vez a la iglesia, sé que te acordás. Este, ¡Nombre, hermana! ¡Nombre! ¡Aleluya! ¡Palabrar! Espera, espera, vamos han a venido muchos personajes a a la ver, iglesia. durante hablé yo voy a ver quién es. Ajá, sí vas a Yo me saber. está dibujando. Fíjense que yo Rodríguez desde que usa lo lente. vi, Rodríguez y usa lente. no me acuerdo. Ah. Solo me acuerdo de Se pone eso, chiva. malo. No, es broma, es broma. Fíjense que de que yo vi a esa persona, sí, Rodríguez y usa lentes.
Comienza con Jorge y termina con G. ¿Quién será, señor? Desde que yo vi a esta persona, no sé, como que la misma Biblia dice que hay que probar los espíritus y no hay que decirle a todo amén. Yo como que ahí tenía mi recelito y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, la cuestión es que él ahí pues con su prédica, su grito, esto y lo otro. Y hubo un momento, creo que fue en un ayuno, donde él comenzó a usar la psicología. Y ustedes saben que hay diferentes áreas que son sensibles para algunas personas. Por ejemplo, el área de la paternidad. Él comenzó a hablar de eso, entonces había mucha gente tocada. Pero pienso yo que era mucha manipulación de parte de él. Tiempo después nos dimos cuenta de las barbaridades que hacía ese hombre, estafando con mujeres, No será el hermano Rayo. vicio, No, muchas cosas. Seré yo, maestro. Dice. Muchas cosas. Entonces, como le decía yo a él, eso te decepciona y eso mancha el evangelio también, porque la gente que se da cuenta dicen, mira, y a ese no lo tenían ahí en la iglesia, Sí, y es a cierto. ese esto, y a ese lo otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado Y con tal, vez, eso. y tal vez esa persona no empezó así, empezó con pecadillo. Y halló Entonces, billetillo. ayer hablaba con una sierva del Señor y le decía, el mayor fracaso de un hombre o una mujer que haya querido recibir de Dios y que haya sido llamado de Dios, no es que fornique, no es que adultere, no es que se tome una cerveza, no es que vuelva al pecado de donde Dios lo sacó. El mayor fracaso de una persona que le sirve al Señor o que tenga llamado es que pierde el temor a Jehová. Ese es el mayor fracaso de una persona que haya sido llamada. Porque perdiendo el temor a Jehová, hermana, ya te vale si lo hiciste, Es si cierto. pecaste hoy Sí. y vas a volver a pecar mañana. Es verdad, Sí, es verdad. entonces ese es el mayor fracaso de un cristiano. Usted que escucha esto tiene que cuidarse. Si quiere ser un hombre ungido, una mujer ungida, salmista de Dios, lo que usted quiera en el Espíritu Santo de Dios ser, tiene que cuidarse de perder el temor a Jehová. Porque ahí es donde empieza todito el fracaso. Dice hermano Carlos que diga nombre y dice, ¿seré yo maestro? Sí. Alison, ¿qué más tenemos por ahí? No sé por qué Sí, se va a Carlos comprar. Carlos Iglesias dice que el chisme es un pecadillo. Lester Leiva. Leiva. Jorge, pero Eliezer siempre se toma 2 cervezas para jugar los viernes. A David Mayorga, creo que Dorian sí lo conozco. Rivera. David, ¿está viendo que no soy yo? Bandido ese David. Aquí en Estados Unidos, hasta los ritmos son pecado. ¿Hasta qué? Los ritmos. Los ritmos. Los ritmos de las músicas, me imagino. Entiendo. Santo pecado. Herrera, a ver, Anita, no hable por claves, diga nombre. Yo les voy a dar una señal del que les estaba hablando. Tenía un pelo que le caía aquí y le gustaba hacer Ah, sí, ya sé quién es. hombre. muñeco. Es del apellido de mi esposa. Sí, ya sé de quién me está hablando. Ya, hermano, Sos tranquilo. malo. Con eso. No, qué A barbaridad. ver, mira, una pregunta para todos. ¿Ustedes creen, Alison, Juancito, que los tengo más de frente, para que después le demos chance a ellos, ¿ustedes creen que Dios va a juzgar a la gente por cultura o por la palabra? Hermano, No, yo le le cedo el yo lugar le a la cedo la dama. palabra. Piedra, papel o tijera. Bueno, creo que la Biblia dice que la palabra del Señor es la que nos va a juzgar en aquel día. Y que el Señor dice traerá cuenta toda obra y toda palabra que salga de nuestra boca. Entonces pienso que la ley es la palabra. Ahí, yo creo que Dios de ahí se va a agarrar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la condenación del hombre es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces creo que a la luz de la palabra seremos juzgados en aquel día, ¿verdad? Porque ahí está la dirección. Yo no puedo dirigir a alguien a Cristo si no le menciono la palabra, ¿verdad? Y hermana Alison, usted que está prendida ahí en fuego, sople. Sí, yo creo que, o sea, si la palabra dice que esto es pecado, o sea, es pecado, no es como que es que simplemente es pecado y va a ser condenado, que la palabra dice que por todo lo que hagamos, que seremos condenados. Así Y entonces hasta dice en un versículo de la Biblia, dice, de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pero, o sea, yo digo de que el Señor nos va a juzgar conforme a la ley y conforme a la palabra que Él ya dejó. Entonces no es como de que ni siquiera por quién seas, por qué
estatus tengas, Así. en qué nivel de que nosotros ponemos, ya sea económico, educativo, lo que sea alguien intelectual, alguien con dinero, siempre será juzgado, porque es que el Señor nos ve igual, y no es igual de que a todos nos ama, sino que a todos también nos va a juzgar. Correcto. Dice aquí Luis Rodríguez, por la palabra, ¿verdad? Samuelito Meléndez pide oración por Leiva, anda un espíritu muy duro en su vida. Ahora por Lester Leiva al final del programa. ¿Por qué pregunto esto, Jorge? Yo pregunto esto, Anita, porque en ciertos países la cerveza es como si fuera un refresco. Entonces la gente dice que para ellos no es pecado por su cultura. Quizás la gente que la toma, ¿o? Porque siempre buscan la manera de justificarse el que comete algo. Y la misma Biblia que tengo yo aquí, la tiene él allá. Sí. No sé si tendrá algo diferente. Para mí, el Señor va a jugar por la palabra. Pero Ahora, la palabra claramente dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Por algo el Señor nos llama de esa manera. Pero si te vas a la palabra, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 13, donde Dios habla de Sansón, Sansón era un sacerdote prácticamente, era un juez. Dios lo constituyó juez. Pero ¿cuáles fueron las condiciones para que Sansón fuera un sacerdote o un juez? No iba a tomar vino, no iba a tomar sidra, no iba a pasar navaja por su cabeza, por su cabellera, iba a ser nazareo, que es diferente a nazareno. Entonces, yo no puedo tomar de la palabra lo que me conviene y expulsar de la palabra lo que no me conviene. Si la Biblia también dice que el canelo pipado buena obra desea, pero que tiene que ser marido de una sola mujer, irreprensible en todas las condiciones, no codicioso de ganancias deshonestas, no dado al vino, no pendenciero. Wow, si te pones a hablar y leer en la Biblia, si el Señor te está condicionando para que seas un ministro, no tienes que venirme con esas niñerías. Esa es una buena pregunta, porque como les digo y les repito, hay mucha gente que quiere justificarse o quiere justificar el pecado por la cultura que viven. Por ejemplo, el vocabulario. La Biblia dice que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca y que por cada palabra nosotros vamos a ser juzgados. Pero hay palabras que nosotros usamos que tal vez aquí son un pecado, pero en Guatemala no. Entonces, por eso les pregunto, ¿creen que Dios va a juzgar a la gente por la palabra o por su cultura? Pero todos estamos de acuerdo que vamos a ser juzgados por la palabra. Pero igual también ahí en la Biblia dice que el apóstol Pablo no sabía, dice, que algo, no sé qué pecado era pecado hasta que la ley se lo enseñó. Entonces él sintió que la ley lo golpeó a él, porque él se dio cuenta de que estaba pecando, pero en su conciencia para él no era pecado. Era Entonces, lo que hablábamos ahora. es correcto. Entonces a veces también es cosa de conciencia, ¿me entiendes? Porque ¿cómo le digo yo? A veces hay temas que son bien profundos porque hay gente que todavía no tiene el conocimiento de la palabra. Entonces, en su conciencia ellos no pecan, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra del Señor es para eso, para despertarnos, que nos demos cuenta de que a veces estamos creyendo de que eso no es pecado y a lo mejor sí es pecado. El libro de Tito dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para enseñarnos a todos los hombres que renunciando a nuestras maldades y pecados, seamos llenos de gracia. O sea, no es que vamos a vivir fuera del pecado, pero tenemos que pecar menos todos los días. Eso sería el concepto de todo lo que hablamos. No es que vas a ser un santo con un arito en tu cabeza, como un angelito, Sí. sino Dice Dorian, en la iglesia donde yo asisto, a veces el pastor dice palabras que no las voy a mencionar, pero en nuestra cultura nicaragüense es algo vulgar. Vulgar. Dale. No, yo creo que ya estamos con el tiempo ahí, Sí, ¿verdad? Para ir finalizando, una parte bien importante de todo esto que nosotros hablamos es que la persona que vive en pecado, dice la Biblia, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Amén. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Así que si hay gente, hay personas que están viviendo con una vida oculta, una doble vida, si se arrepiente y confiesa su pecado, claramente puede recibir perdón. Amén. Hay una frase que yo no sé, ¿verdad? Yo la he escuchado, pero no sé si está en la Biblia. Tal vez ahí me confirma. Una frase muy famosa que dice
Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No sé si eso está, hay un texto ¿verdad? Que diga eso. No. En primera de Juancito. Primera de Juan, o Juan habla hoy. La versión Juan habla hoy. Entonces no está en la Biblia, ¿verdad? No. Pero creo que sí es, tal vez en esas palabras no lo dice, pero sí creo que el Señor murió por los pecadores. Amén. ¿Verdad? Que lo ama, pero que el pecado no va con Dios. Nada más quiero dar un último consejo, ¿verdad? Que es que no importa el pecado que nosotros hayamos cometido, si en nosotros hay un conocimiento de pecado, Dios nos da la oportunidad hoy de arrepentirnos de todo corazón. Y la promesa es que si son rojos como la grana, dice que Dios los va a venir a hacer como la blanca lana. O sea que el sacrificio en la cruz es perfecto y la sangre de Cristo borra todo pecado, pero de aquel del cual nosotros nos arrepentimos. Amén. Como decíamos, hay personas que se tropiezan con la misma piedra. Y el problema no es tropezarse con la piedra, el problema es enamorarse de la piedra. ¿Verdad? Entonces creo que el consejo de hoy es que hay oportunidad para ser mejores y eso sería, ¿verdad? ¿Qué consejo tienen, muchachos, ustedes para finalizar? Para finalizar, lo que diría yo, en mi opinión, mi humilde sabiduría, es que, o sea, como dice el tema un pecadillo, no creamos que porque un pecado lo veamos pequeño entre nuestros ojos es que Dios ya nos, sin pedir perdón, ya nos lo perdonó, sino que siempre tenemos que pedir perdón hasta por lo que nosotros creemos que no es pecado y no llamar algo que es pecado que no es pecado y que es una mentira blanca, una mentira piadosa, sino que abramos los ojos en realidad y veamos y nos revisemos nosotros mismos si es que estamos cometiendo algunos pecados que creemos que no son pecados. Bueno, nosotros queremos reafirmar el consejo que los muchachos están dando, que tratemos de tener una vida íntegra, ¿verdad? Que recordemos que no hay pecado blanco, como dice ella, sino que todo lo malo que nosotros hagamos es pecado y tiene una consecuencia. Jorge, te cedo la última palabra y al final también que puedas hacer una oración por Lester Leiva y por toda la gente que por ahí se lanza sus vidas ocultas ahí, Jorge. Tu cervecita oculta. Muchachos, consejos sanos, si ustedes están empezando en la obra del Señor, es difícil dejar de fumar, es difícil dejar de tantas cosas cuando estás empezando. El propósito acá es cada día pecar menos. Cada día pecar menos, eso tiene que tenerlo en cuenta. Lucha con eso dentro de tu interior, dentro de ti mismo. Uno de los mayores enemigos del hombre es uno mismo. Pero si ya eres ministro y cometes pecado regularmente, todavía estás a tiempo, tienes el chance de corregir ese camino. Amén. De corregir ese camino, porque ya es otro tipo de lenguaje que tenemos que ejecutar con personas que ya estamos ejerciendo ministerio. Así que, bueno, la oración, 1 minuto. Sí, puede ser 1 minuto. Queremos orar en este momento, si en lo que estábamos hablando... Acordate de Lester. Encontraste, Lester, vamos a orar por vos en este momento. Encontraste alguna palabra que te pueda alentar, queremos en el nombre de Jesús dejarlo como una semilla en tu corazón. Les pido que cierren sus ojos 1 minuto y hagamos esta oración sincera delante del Señor. Señor, te pedimos por cada uno de estos jóvenes, de estas personas que están luchando día a día con sus propios temores, Señor, con sus propios demonios, que están luchando día a día con esos pecados que los mantienen atados. Padre, nuestra oración, nuestro clamor es simple. Ayúdalos a soportar la prueba. Ayúdalos, Señor, a que no se dejen vencer. Tu palabra es clara y dice que por un camino vienen contra nosotros, pero que por 7 tendrán que huir. El enemigo muchas veces tiene la misma astucia todo el tiempo de volver a poner frente a ellos el mismo pecado, la misma tentación, la misma forma de caer, el mismo modus operandi, Señor. Pero tú siempre nos das más opciones para salir vencedores. Así que yo te pido en esta hora, por cada uno de esos jóvenes, ya sea, Señor, en chiste, ya sea, Señor, en serio, tomándolo en serio esto que estamos hablando, Padre, que les ayudes y les fortalezcas y que puedas entrar en ellos con decisión y determinación. Tu palabra dice, tomarás a sí mismo una determinación o una decisión y tiene que ser firme para que en nuestro camino resplandezca la luz, y la luz es Jesús de Nazaret en nuestros corazones. Así que yo oro por cada uno de ustedes en esta noche y que el Señor sea fortaleciendo sus vidas y que puedan seguir adelante y que cada día podamos pecar menos. Amén. Amén. Señor, te pedimos por Lester Leiva para que pueda ayudarlo en todos sus caminos, que pueda bendecirlo, que pueda liberar su mente y su corazón y que te acepte a ti próximamente. Amén. Bueno, nos despedimos. La próxima semana posiblemente tengamos por acá a Sammy, el hermano de Jorge.
que trae un testimonio poderosísimo, que quiero que toda la gente de Estelí lo pueda escuchar, lo puedan ver, así que estén expectantes, creo que va a ser algo muy especial. Es todo por esta noche, gracias a todos y chaito. Dios les bendiga.